Cuando descubrí que, una vez completada la conquista, tendría que abandonar este mundo, Julián se provocó una amnesia a sí mismo. Olvidó la obsesiva devoción que alguna vez sintió por mí y terminó comprometiéndose con otra mujer. Pero lo que él no sabía era que, si la conquista fracasaba, el sistema me borraría por completo. Después, utilicé todos mis puntos para cambiar de objetivo de conquista. Capítulo 1. Anfitriona. Faltan 6 meses para que termine el plazo de la conquista. ¿Está segura de que quiere cambiar de objetivo? Por última vez, el sistema me lo recordó. Ni siquiera lo pensé antes de asentir. Sí, estoy segura. Pero él hizo todo esto para retenerte aquí. El sistema no pudo evitar defender a Julián. Sonreí con amargura y negué con la cabeza. Pero ya no me queda tiempo. Tengo que volver al mundo real. Era el 3er año desde que me convertí en un vegetal. Mi madre seguía a mi lado esperándome. No podía decepcionarla. Admito que, cuando el nivel de amor de Julián llegó a 99, la cuerda que había mantenido tenso mi corazón durante años finalmente se relajó un poco. Y justo en ese instante de descuido ocurrió el desastre. Después de beber, Julián descubrió accidentalmente la verdad. Cuando la conquista se completara, yo abandonaría este mundo. Pero jamás imaginé que Julián estaría tan loco. Para retenerme, fue al hospital a escondidas y se sometió a 12 sesiones de electroshock. Al descubrir que solo conseguía una amnesia temporal, contrató al mejor hipnotizador del mundo y terminó borrándome completamente de su memoria. Creía que así podría mantenerme eternamente a su lado, pero no sabía que, si la conquista fracasaba, el sistema me eliminaría por completo. Ahora solo quedaban 6 meses, y Julián, que me había olvidado, también había olvidado la obsesiva pasión que alguna vez sintió por mí. Después de que agotara todos los métodos posibles sin lograr que me recordara, Julián eligió a la prometida perfecta que su padre había seleccionado para él, una mujer de su mismo estatus social. Ese día, desesperada y sin saber qué más hacer, tiré de la manga de Julián mientras lloraba y me arrodillaba frente a él. Solo dame un poco más de tiempo. Estoy segura de que lograré que lo recuerdes todo. Por favor. Julián me observó desde arriba. En sus fríos ojos rasgados solo había burla. No hace falta. Uno por uno. Apartó mis dedos de la manga de su traje, sin importarle si me hacía daño. Si son recuerdos que pueden olvidarse, entonces no debían ser importantes. Yo, Julián, necesito una prometida capaz de ayudarme y beneficiarme. ¿Y qué importa si alguna vez estuvimos enamorados? Ese ligero, ¿y qué importa? Destruyó todos mis esfuerzos de aquellos años. Más tarde, durante la fiesta de compromiso de Julián y Michelle, cambié en secreto la memoria USB por videos de cuando Julián y yo estábamos juntos. El resultado fue que él me arrojó fuera del hotel como si fuera basura. La lluvia caía a cántaros y terminé completamente empapada. Julián permanecía de pie en las escaleras, mirándome con una frialdad que helaba hasta los huesos. Antes, aparte de conmigo, siempre había sido indiferente con todo el mundo. Ahora, yo también me había convertido en todo el mundo. Sacó una tarjeta de su cartera y me la lanzó directamente al rostro. ¿No es dinero lo que quieres? ¿3 millones son suficientes? Poco a poco aflojé el puño que tenía cerrado. Bajé la mirada y sonreí. Julián, lo nuestro ha terminado. Espero que no te arrepientas. En ese instante, por fin entendí que Julián jamás volvería atrás. Si quería seguir viviendo, solo me quedaba una opción: cambiar de objetivo de conquista. Capítulo 2. Felicitaciones, anfitriona. El cambio de objetivo de conquista ha sido exitoso. Su nuevo objetivo es Leandro. La razón por la que elegí a Leandro era muy simple. Él alguna vez estuvo enamorado de mí. Fuimos compañeros en la universidad. El año en que se me declaró, lo rechacé sin siquiera pensarlo. Lo siento, Leandro. La única persona que me gusta es Julián. Desde el principio, cuando llegué a este mundo, mi objetivo siempre había sido Julián. Para conquistarlo, me convertí durante toda la universidad en una auténtica pagafantas detrás de él. Leandro pensaba que yo no valía ese sufrimiento. Romina, Julián no es más que un hijo ilegítimo. Elegirme a mí sería la decisión correcta. En ese entonces respondí con total firmeza: lo que me gusta es él como persona, no su estatus. Y que si eres el único heredero de una familia multimillonaria, señorito Leandro, igual no me gustas. Y ahora, no me quedó más remedio que hablar con amargura al hombre al otro lado del teléfono. Hola, Leandro, ¿quieres salir conmigo? Me gustas. ¿Estás loca, Romina? Aunque apartó el teléfono de su oído, su rugido seguía escuchándose claramente. Las voces ruidosas al otro lado se silenciaron de repente. Se oyó el chirrido de una silla arrastrándose con fuerza sobre el suelo. Con un tono nada amable, Leandro preguntó: ¿dónde estás? Capítulo 3. En la cafetería.
Yo tenía la cabeza tan baja que parecía una codorniz. En el respaldo de la silla frente a mí colgaba la chaqueta del traje de Leandro. El hombre llevaba las mangas de la camisa remangadas y una fina capa de sudor le cubría la frente. En silencio, empujé hacia él el café helado. ¿Qué pasa? Ahora que Julián se comprometió, ¿te acordaste de mí? Dejó caer las gafas sobre la mesa con un golpe seco y bebió un sorbo de café. Leandro no era alguien fácil de manejar. Solté una risa incómoda mientras lo miraba. Simplemente pensé de repente que eres una muy buena opción. ¿Así que me ves como el plan B? Sus ojos afilados se clavaron en mí. La presión que transmitía era abrumadora. Seguí sonriendo con dificultad. Entonces, ¿todavía te gusto? Leandro soltó una risa burlona, poco convencido. El sistema informó silenciosamente su nivel de amor hacia mí, 80, bastante alto. Respiré hondo para mantener la calma. Si todavía te gusto, deja de decir tonterías. Y si no, entonces empezaré a conquistarte desde cero. Está bien. Leandro cruzó los brazos y respondió con decisión. La próxima semana será nuestra fiesta de compromiso. Voy a invitar a Julián y a su prometida. ¿Tienes algún problema con eso? Capítulo 4. Leandro quería poner a prueba mi sinceridad. Por supuesto, no me opuse. Lo que no esperaba era que actuara tan rápido. En apenas una semana ya había organizado el hotel, las fotos de compromiso y la lista de invitados. Como si temiera que, un día más tarde, yo pudiera arrepentirme. El día de la fiesta de compromiso, Julián apareció acompañado de su prometida, tal como esperaba. Después de lo mal que terminaron las cosas entre nosotros cuando él anunció su compromiso, aún así tuvo que darle algo de respeto a la familia de Leandro. Sentí emociones encontradas. Jamás imaginé que Julián vendría a verme a solas. Apoyado contra la puerta, me observó con sarcasmo. ¿La semana pasada no estabas todavía enamorada de mí hasta la locura? Así que tu amor vale tan poco. No vale poco. Sentí una punzada amarga en el pecho. Respiré hondo y sonreí. ¿No valía 3 millones? El rostro de Julián no reveló ninguna emoción, pero después de que guardó silencio, el ambiente se volvió sofocante. Hice todo lo posible por mantener una sonrisa y le indiqué la salida. Tu prometida debe de estar esperándote afuera. Con evidente irritación, Julián dijo, Romina, no uses tu propia felicidad para apostar por orgullo. Su felicidad la decido yo ahora mismo. Leandro apareció sin que me diera cuenta y me rodeó la cintura con un gesto posesivo. Delante de Julián, dejó un beso sobre mi mejilla. Escuché la voz del sistema. Nivel de amor, 85. Había subido otros 5 puntos. No pude evitar curvar los labios en una sonrisa, pero Julián se quedó rígido de repente. Sus profundos ojos permanecieron clavados en nosotros, como si algo dentro de él estuviera luchando desesperadamente por liberarse. Confusión, lucha, impacto. Romina me miró fijamente y, de pronto, su rostro perdió el color. Creo que recordé algo. El brazo de Leandro alrededor de mí se tensó al instante. Capítulo 5. En ese instante, lo único que sentí fue una inmensa ironía y una profunda impotencia. Nunca imaginé que, después de intentar de todo, jamás lograría que Julián recuperara la memoria. Y aún así, ahora reaccionaba solo porque me veía íntima con otro hombre. Pero en aquel entonces, él había sido mi única opción. El cuerpo de Julián se tambaleó y terminó sosteniéndose de una silla antes de sentarse. El sudor frío cubría su frente mientras se sujetaba la cabeza con dolor. Vámonos. La ceremonia está por empezar. Leandro tomó mi mano. La palma de su mano estaba cálida y húmeda. No sabía cuándo había empezado a sudar. No me atreví a volver la cabeza para mirar otra vez a Julián. Cuando salimos, desde el camerino se escuchó el golpe sordo de algo pesado cayendo al suelo. Julián se había desplomado. Mis pasos se detuvieron un instante. Leandro suspiró suavemente junto a mi oído. Si lo hubiera sabido, jamás lo habría invitado. Al final fui demasiado arrogante. No importa, forcé una sonrisa relajada. Todo eso ya quedó en el pasado. ¿Deseas que recupere la memoria? Leandro me miró fijamente, con intensidad. Sabía que él había investigado lo que existió entre Julián y yo, y tampoco tenía intención de ocultárselo. Antes sí, ahora no. Ahora solo deseaba que Julián jamás recordara nada. Capítulo 6. La ceremonia ya iba por la mitad cuando Julián finalmente apareció. Su traje negro estaba cubierto de polvo, y el cabello húmedo se le pegaba a la frente. Lo que más temía terminó ocurriendo. Sus ojos enrojecidos se clavaron directamente en mí mientras corría hacia el escenario sin importarle nada. Ven conmigo. La palma de Julián estaba llena de sudor. De un tirón me arrancó de los brazos de Leandro. Su expresión daba miedo. Parecía que, si alguien intentaba detenerlo, pelearía hasta la muerte. Julián, el rostro de Leandro se oscureció. Te invité para presenciar la ceremonia.
no para venir a robarme a mi prometida. ¿Y tú qué derecho tienes? La fuerza con la que Julián sujetaba mi muñeca era tan brutal que parecía querer romperme los huesos. Apretando los dientes, dijo palabra por palabra. Romina solo estaba enfadada conmigo. Después de tantos años entre nosotros, ¿quién demonios eres tú? Soy su prometido. Julián soltó una carcajada fría. ¿Y qué si eres su prometido, aunque se casaran? ¿Qué cambiaría? Seguía siendo tan obstinado como siempre. Entre los invitados comenzaron los murmullos. Vi a los padres de Leandro observándonos con evidente desagrado. Lo siento, Julián. Uno por uno. Aparté sus dedos de mi muñeca y hablé sin expresión alguna. ¿Puedes dejar de arruinar mi ceremonia de compromiso? No. Julián rugió mientras las lágrimas le caían. Mi indiferencia lo había herido profundamente. En sus ojos rojos convivían la súplica y el odio. Romina, por favor, vuelve conmigo. ¿Podemos hablarlo en casa? Sí. No me hagas esto. Tú no puedes tratarme así. Negaba con la cabeza mientras las lágrimas caían una tras otra, llenas de desesperación. Recordé al muchacho solitario de años atrás, el mismo que había descubierto que era un hijo ilegítimo despreciado por todos. Aquella vez, sus ojos también estaban llenos de desesperación y tristeza, pero ahora ya no podía correr hacia él y abrazarlo cálidamente como antes. Sáquenlo de aquí, a mi lado. Leandro aplaudió suavemente. 4 guardaespaldas vestidos de negro entraron inmediatamente. Resultaba que él ya lo había previsto todo. Julián lanzó una patada directa contra Leandro. Aprovechando el instante en que éste esquivó el golpe, me agarró y salió corriendo hacia la puerta conmigo. Por suerte, apenas di unos pasos tambaleándome antes de detenerlo tirando de él. Los guardaespaldas nos rodearon enseguida, y Julián comenzó a pelear contra ellos. Capítulo 7. 1 contra 4. Por muy fuerte que fuera Julián, era imposible que pudiera vencerlo solo. De repente, Michelle corrió hacia mí con lágrimas en los ojos y me dio una bofetada con todas sus fuerzas. ¡Paf! Mi rostro se giró por el golpe. Leandro, furioso, atrapó la mano de Michelle justo cuando intentaba volver a golpearme. Zorra. Los ojos de Michelle estaban llenos de odio. ¿No fue suficiente con que arruinaras mi fiesta de compromiso la última vez? ¿Ahora también me invitas aquí para humillarme delante de todos? ¿Qué les hice yo para merecer esto? La miré sin poder decir una sola palabra. Sí. Michelle era la mayor víctima de todo esto. No, todos ellos eran víctimas. Cerré los ojos y escuché el rugido desesperado de Julián detrás de mí. Suéltenme, suéltenme. Romina. Lo tenían inmovilizado contra el suelo. Sangre fresca manchaba la comisura de sus labios mientras me gritaba con desesperación. ¿Por qué? ¿Por qué puedes decidir abandonarme así sin más? Yo solo quería mantenerte a mi lado. ¿Qué hice mal? Si al final ibas a irte, entonces ¿por qué apareciste en mi vida? ¿Por qué? Sus preguntas me dejaron completamente muda. Seguía siendo igual de egoísta y despreciable. Solo pensaba en regresar al mundo real. No podía fallarle a mi madre, que siempre me había amado. Después de pasar 3 años postrada en una cama, por fin había conseguido una oportunidad para despertar. No iba a rendirme. Durante esos 3 años, ella se había quedado únicamente conmigo. Mi padre rehizo su vida. Mis abuelos envejecieron. Ella solo me tenía a mí, y yo debía volver. Tenía que volver sin importar qué. Todos estos años había vivido tensando mi corazón al máximo, sin atreverme jamás a olvidar mi objetivo inicial. Capítulo 8. Después de que expulsaran a Julián, no volvió a aparecer. Más tarde me enteré de que se había desmayado afuera del hotel y lo habían llevado directamente al hospital. La farsa había terminado, pero el ambiente seguía siendo sofocante. De repente, Leandro me abrazó con fuerza. Su gran mano acarició lentamente mi espalda mientras soltaba un profundo suspiro. Está bien, solo te doy un minuto para sentirte mal. Lo tuyo con Julián debe terminar aquí. Sabía que Leandro tenía el orgullo propio de un joven heredero como él. Después de un espectáculo tan caótico, ya había sido bastante paciente y comprensivo conmigo. Entonces continuemos, respondí mientras le devolvía el abrazo. O tus padres terminarán echándome de la casa. No lo harán. Leandro soltó una risa suave. En asuntos de matrimonio, yo tomo mis propias decisiones. Si decía que el compromiso sería una semana después, entonces sería exactamente una semana después. Y si decía que se casaría conmigo, nadie podía impedirlo. Si él quería continuar la ceremonia, entonces continuaría. Cuando los invitados finalmente se marcharon y regresamos a casa, la madre de Leandro me llamó aparte para hablar en privado. Antes de que pudiéramos irnos, Leandro, con las mejillas rojas por el alcohol, nos bloqueó el paso. Mamá. Apoyó la barbilla sobre mi hombro y el calor de su aliento rozó mi oreja mientras hablaba. En un tono extrañamente mimado. Hoy estoy muy feliz.
porque me comprometí con la persona que me gusta. Ya lo sé, su madre puso los ojos en blanco. No voy a devorarla. Deja de protegerla tanto. Aunque hablaba con brusquedad. Una vez dentro de la habitación su actitud se suavizó. Romina, nunca había visto a Leandro tan feliz. Sacó un brazalete de jade de su bolso y lo colocó en mi mano. Esto me lo entregó la abuela de Leandro cuando me casé. Ahora quiero dártelo a ti. A partir de hoy, eres parte de nuestra familia. Leandro creció siendo muy consentido. Si alguna vez te hace enfadar, intenta ser un poco paciente con él. Después de una pausa, añadió con sinceridad, aunque, si realmente se pasa de la raya, también puedes pegarle o regañarlo. Capítulo 9. Aunque ella no dijo ni una sola palabra dura, sentí el corazón tan pesado como si cargara 1000 kilos encima. Después de todo lo ocurrido con Julián, este camino que inevitablemente terminaría lastimando a otras personas se volvió aún más difícil de recorrer. Esta noche quédate aquí, dijo Leandro. Tengo miedo de que Julián vaya a buscarte a tu casa. Está bien. No rechacé la propuesta. Ahora que había cambiado de objetivo de conquista, no pensaba desperdiciar ninguna oportunidad para fortalecer nuestra relación. Leandro había bebido bastante, así que le preparé un vaso de agua con miel. En cuanto se lo entregué, aprovechó para arrastrarme directamente a sus brazos. Romina, apoyó la cabeza sobre mi hombro y dijo en voz baja, me alegra mucho que hayas venido a buscarme. Sé que pedirte que olvides a Julián de inmediato es poco realista, pero estoy dispuesto a esperar. No importa cuánto tiempo tome. Esperaré. Leandro borracho era mucho más suave y vulnerable que cuando estaba sobrio. Comparado con los años que pasé conquistando a Julián, estos pocos días junto a Leandro habían sido increíblemente relajados y tranquilos. Pero aún así no me atrevía a bajar la guardia. ¿Te duele la cabeza?, le pregunté con suavidad. Leandro respondió con un leve MH. Le di de beber toda el agua con miel y luego levanté la mano para masajearle las sienes con delicadeza. Pero justo en el instante en que mis dedos tocaron su piel, los ojos entrecerrados de Leandro se abrieron de repente. No hace falta. Sujetó ambas manos mías con una sola, atrapándolas fácilmente. No necesitas hacer todo esto por mí, Romina. Yo no soy Julián. No tienes que esforzarte tanto para complacerme. Ya te lo dije hace mucho, cuando ibas detrás de Julián como una pagafantas enamorada. Eres una chica, Romina. Si estás conmigo, no necesitas hacer nada. Solo disfruta y deja que te consientan. Me quedé ligeramente aturdida. Leandro me dio un suave golpecito en la cabeza. Ya es tarde. Ve a ducharte y descansar. No te preocupes por mí. Está bien. Estaba realmente agotada ese día. Me incliné y besé suavemente su frente. Entonces tú también descansa pronto, prometido mío. Felicitaciones, anfitriona. Nivel de amor del objetivo más 5. La voz del sistema sonó de repente, y una sensación de alivio nació en mi pecho. Nunca imaginé que el nivel de amor de Leandro crecería tan rápido. Sabía que conquistarlo sería más fácil que conquistar a Julián, pero jamás pensé que sería tan sencillo. Prácticamente no necesitaba hacer nada. Parecía que, con solo verme, su amor aumentaba automáticamente. Sin embargo, aquella noche seguí sin poder dormir. Ya no recordaba desde cuando el insomnio se había convertido en parte de mí. Capítulo 10. Aquella noche, Julián volvió a llamarme una y otra vez sin rendirse. Yo no contestaba, pero él seguía insistiendo. Más tarde fui al baño. Me lavé la cara con agua fría y, cuando salí, finalmente atendí la llamada. Julián habló primero. Romina, eres realmente cruel. Su voz era ligera y vacía, como si le hubieran arrancado el alma. Así que para ti todos nosotros somos solo una broma. ¿Verme enamorado de ti hasta perder la razón te hacía sentir satisfecha? ¿Cómo pudiste? Su voz comenzó a quebrarse hasta derrumbarse por completo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Escuchar su llanto ahogado al otro lado de la línea me destrozó el corazón como un cuchillo. Cuando conquisté a Julián, jamás pensé en cuál sería su salida. Sabía que había crecido en un orfanato y que no descubrió que era un hijo ilegítimo despreciado por todos hasta los 20 años. Desde niño casi nunca recibió amor. Fui yo quien lo sacó del barro, solo para empujarlo después hacia un abismo aún más profundo. Pero ya no me quedaban opciones. Julián, solté un largo suspiro, endureciendo mi corazón. Si la misión de conquista fracasa, voy a morir. Cuando decidiste hipnotizarte sin hablar conmigo, solo para retenerme aquí, ¿alguna vez pensaste en preguntarme qué era lo que yo quería? ¿Pensaste siquiera en hablarlo conmigo antes de tomar esa decisión? Cuando insististe egoístamente en mantenerme a tu lado, ¿pensaste que, si el progreso se reiniciaba, yo moriría? Yo solo quiero vivir, solo quiero volver viva a mi mundo. ¿Qué hice mal? Sentí la nariz arder y parpadeé con fuerza, tragándome toda la amargura. Sé que no tengo derecho a sentirme agraviada,
pero lo nuestro era una pregunta sin respuesta correcta. Elegir la opción A estaba mal, elegir la B también. Así que la única salida era tachar toda la pregunta y pasar al siguiente objetivo. De ahora en adelante, no volvamos a vernos. Al otro lado del teléfono, Julián rompió a llorar desconsoladamente. Lo siento, llorando, dijo entre sollozos. Romina, lo siento muchísimo, de verdad no lo sabía. No sabía que terminaría matándote. Yo solo no sabía qué hacer. Sin ti, no sé cómo seguir viviendo. Las lágrimas brotaron de mis ojos de golpe. Si la llamada duraba un segundo más, él escucharía mis sollozos. Después de colgar, fui nuevamente al baño y me lavé la cara. En el espejo seguía apareciendo la misma yo de siempre, la yo de mirada firme e inquebrantable. Lo único que me había sostenido hasta hoy era la idea de volver a casa. Capítulo 11. Después de eso, Julián nunca volvió a llamarme. Yo, por mi parte, me dedicaba todos los días a cuidar de Leandro con pequeños detalles y, de vez en cuando, iba a visitarlo a su empresa. A Leandro le encantaban esas pequeñas sorpresas. Siempre bajaba personalmente a esperarme y luego, cargando orgullosamente el almuerzo que le preparaba con cariño, me rodeaba los hombros y daba una vuelta conmigo por toda la oficina, como si quisiera presumir delante de todos. Llegó julio. Con solo salir a la calle ya terminabas empapada de sudor. El nivel de amor de Leandro empezó a subir rápidamente hasta alcanzar 95. Él me dijo, Romina, solo estaba bromeando cuando dije que dejaría que me conquistaras de verdad. ¿Qué tal si soy yo quien te conquista a ti? Primero me ató a él con el compromiso, y luego comenzó a enamorarme lentamente. Tenía métodos realmente inteligentes, como hervir una rana a fuego lento, y las ranas terminan muriendo así. Yo vivía mucho más tensa que cuando estaba con Julián. Cada mañana, al despertar, siempre encontraba flores frescas esperándome. Incluso la empleada doméstica hacía el desayuno intentando no hacer ruido, porque Leandro le había pedido expresamente que no interrumpiera mi sueño. También, al salir del trabajo, daba largos rodeos solo para ir hasta el norte de la ciudad a comprarme mis castañas asadas favoritas, o volvía a casa con el cangrejo picante que tanto me gustaba. Leandro había crecido rodeado de amor, y asimismo amaba él a los demás, como un incendio imposible de apagar. Todo era tan hermoso que parecía irreal. Igual que yo había perseguido a Julián sin razón alguna en el pasado, Leandro me consentía sin pedir nada a cambio. Al final no pude resistirme y terminé preguntándole, ¿qué es exactamente lo que te gusta de mí? Para mi sorpresa, realmente se sentó en el sofá a pensarlo seriamente. Supongo que me gusta tu capacidad para nunca rendirte. Da igual cuántas veces fracases, siempre vuelves a empezar, y especialmente tus ojos, siempre miran con una determinación increíble, como si escondieran una luz dentro de ellos. Me observó con una emoción indescriptible. Romina, toda mi vida he caminado por el camino perfecto que mi familia preparó para mí. Solo tú, fuiste un accidente inesperado. Después de decir eso, pareció ponerse un poco celoso. Cerró el libro que tenía en las manos y me dio un suave golpecito en la cabeza. ¿Y tú? Cuando me llamaste dijiste que te gustaba. ¿Ahora sí sientes aunque sea un poco de amor por mí? ¿De qué estás hablando? Fruncí los labios sí, directamente. Fui a sentarme sobre sus piernas. Claro que me gustas. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Me gustas. TSK. La sonrisa en sus labios era imposible de ocultar. Eres una mentirosa terrible. Había descubierto mis mentiras torpes y evidentes, y aún así, seguía hundiéndose en ellas voluntariamente. Da igual. Supongo que creeré todo lo que me digas. Me levantó del sofá entre sus brazos y sus ojos se oscurecieron lentamente. Entonces, ¿esta noche podemos estar juntos? En ese instante, mi mente quedó completamente en blanco. El sonido de mi corazón ahogó todo lo demás. Los labios de Leandro descendieron lentamente hacia mí. Yo me aferré con fuerza a su brazo. La mano en mi cintura se tensó un instante antes de soltarse. Leandro me apartó bruscamente. Olvídalo. Sus ojos estaban teñidos de un rojo húmedo. Esperaré hasta que realmente te enamores de mí. Solo, déjame abrazarte un rato. Volvió a atraerme hacia él y me estrechó con fuerza entre sus brazos. Pum, pum. Escuché los latidos de su corazón, fuertes, intensos, como tambores resonando dentro de su pecho. Capítulo 12. Todo avanzaba sin problemas. En el tercer mes de mi conquista a Leandro, su nivel de amor se había quedado en 97. Entonces, de repente, recibí una llamada de Michelle. Ven a ver a Julián. La mujer que me odiaba con toda su alma hablaba ahora con un tono suplicante. Se pasa todo el día encerrado en casa. No come. No duerme. Tengo miedo de que termine muriéndose. Guardé silencio. No quería ver a Julián. Sabía perfectamente que cada vez que me acercaba a él solo terminaba haciéndole aún más daño.
pero el nudo en su corazón parecía que solo yo podía desatarlo. Romina. Michelle apretó los dientes. Su voz temblaba. ¿De verdad eres tan cruel que ni siquiera puedes ir a verlo una vez? Probablemente. La persona que menos deseaba que yo volviera a ver a Julián era ella. Así que su situación debía ser realmente grave. Suspiré y le pedí que me enviara la dirección. Julián no estaba en su casa principal. Se había encerrado en el pequeño apartamento donde alguna vez vivimos juntos, como una bestia atrapada en su propio capullo, lamiéndose las heridas completamente solo. Cuando entré, el lugar estaba completamente oscuro, sin un solo rayo de luz. Julián estaba tirado en el suelo, completamente borracho. Fui al baño, llené una palangana de agua y se la vacié encima de la cabeza sin contemplaciones. Por fin recuperó un poco la conciencia. Entrecerró los ojos y murmuró irritado. «Lárgate». Corrí las cortinas de golpe. La luz del sol irrumpió de inmediato en la habitación. Julián finalmente se enfadó. «Cierra las cortinas». Ni siquiera miró quién estaba frente a él. Cerró los ojos. Se dio la vuelta y volvió a arrastrarse hacia el rincón más oscuro. Mis ojos ardieron de dolor mientras mi voz se volvía ronca. «Julián, ¿qué estás intentando hacer?» Al escuchar mi voz, todo su cuerpo se tensó. No quiso girarse, pero llamó mi nombre con la voz temblorosa. «Romina». Después soltó una risa amarga. «Otra vez estoy soñando». Sabía que solo estaba engañándose a sí mismo, así que me senté en el suelo junto a él, apoyada contra la pared. «Lo siento, Julián, te debía una disculpa. Fui demasiado egoísta». Le conté todo. Le expliqué, detalle por detalle, por qué tenía que regresar. Le hablé de mi madre, esperándome en el mundo real con el cabello ya cubierto de canas. Poco a poco, la espalda rígida de Julián comenzó a relajarse. Seguía con los ojos cerrados cuando preguntó suavemente. «Romina, ¿húbose un momento en que me amara sinceramente y no por la misión?» «Sí, pero en este mundo hay cosas que puedo abandonar sin dudar, incluso mi propia vida. Lo único que jamás abandonaría es volver junto a mi madre. Toda mi culpa, mi debilidad y mi egoísmo podían herirme a mí misma, pero nunca se convertirían en algo capaz de detenerme». De repente, Julián me agarró del brazo. «Entonces cambia otra vez el objetivo de conquista. No quiero que al final termines con otro hombre». «Eso es imposible», negué lentamente con la cabeza. Julián me miró con una obsesión casi enfermiza. «Entonces dime, si Leandro descubre toda la verdad, ¿qué crees que hará?» «Romina, ahora realmente tengo curiosidad. ¿Leandro te dejará ir o acabará tan loco como yo?» «Para alguien que te ama, verte desaparecer de este mundo con sus propios ojos es algo increíblemente cruel. Tú no tienes corazón». Me quedé inmóvil un instante. No sé qué elegiría Leandro, pero creo que amar también significa dejar ir. Julián soltó una risa fría. «Entonces quiero verlo con mis propios ojos. Quedan solo 3 meses. Veamos si Leandro realmente es capaz de dejarte ir». Había amenaza en sus palabras. Suspiré impotente. Solo existe una oportunidad para cambiar de objetivo. No puedo hacerlo otra vez. Julián, en realidad, igual que tú, yo tampoco tuve jamás derecho a elegir. La habitación cayó en un silencio extraño. Mucho tiempo después, Julián finalmente soltó mi mano poco a poco. «Vete, Romina. Ojalá nunca nos hubiéramos conocido». Su voz sonó quebrada y desesperada. «Voy a arrancarte de mi cuerpo, pedazo por pedazo, hasta sacarte completamente de mi sangre y de mi carne». Capítulo 13. Cuando regresé, fui caminando mientras comía algo por el camino, y poco a poco mi estado de ánimo finalmente logró calmarse. Leandro todavía no sabía que había ido a ver a Julián, y no podía dejar que lo descubriera. Compré unos postres y fui a llevarlos a la empresa de Leandro, pero la secretaria me dijo que seguía en una reunión. Esperé 20 minutos en la oficina antes de que él apareciera finalmente. Entró apresuradamente, empujando la puerta con urgencia. Tenía gotas de sudor en la frente. «Romina, ¿por qué viniste de repente? ¿Acaso ustedes hacen reuniones sin aire acondicionado?» Le limpié el sudor de la frente y le entregué los postres con una sonrisa. «De repente te extrañé, así que vine». Leandro sujetó mi mano y me observó fijamente durante un largo momento. De repente se inclinó hacia mí. Sus labios, aún cálidos por la prisa, se posaron sobre los míos. Esta vez el beso fue más intenso que cualquier otro anterior. Me besó hasta dejarme sin aliento. Tuve que golpearle varias veces el pecho antes de que finalmente me soltara. Parecía de mal humor. Lo miré confundida. «¿La reunión te irritó tanto?» «No». Me abrazó enterrando el rostro en mi cuello. Ese día me sostenía con más fuerza de lo habitual. «Romina, la próxima semana vayamos de viaje. Últimamente el trabajo me tiene agotado. Ven conmigo a despejarme un poco». Era raro escucharlo admitir cansancio frente a alguien. Durante todo este tiempo, yo había pensado que era capaz de manejar cualquier cosa sin esfuerzo.
Está bien. Lo abracé con fuerza, queriendo darle un poco de apoyo y consuelo. Pero de repente Leandro me apartó suavemente y se dirigió hacia la puerta. Voy a lavarme la cara. Espérame un momento. En ese entonces, todavía no sabía que Leandro ya había descubierto la verdadera razón por la que me acerqué a él. Capítulo 14. Leandro era alguien extremadamente organizado. Cuando viajaba con él, yo no tenía que preocuparme absolutamente de nada. Comida, ropa, alojamiento, transporte. Siempre lo preparaba todo perfectamente. Y precisamente por eso, estar a su lado me hacía sentir inquieta. Temía volverme demasiado dependiente de él. Y aún más, temía acostumbrarme poco a poco a que alguien me tratara tan bien. Ese tipo de cosas eran peligrosas, porque erosionaban lentamente tu determinación. Durante todos los años que había vivido en este mundo, nunca había sido tan feliz ni me había sentido tan relajada. Las habilidades fotográficas de Leandro mejoraban a una velocidad increíble. Me llevó a Lhasa a beber té de mantequilla, a Wangsan para colgar candados del amor. Y luego, durante una tarde lluviosa en un pequeño pueblo acuático del sur, nos quedamos en el hotel leyendo y tomando té juntos. Romina. Las gotas de lluvia golpeaban suavemente la ventana. Desde la penumbra de la habitación, el mundo exterior parecía silencioso y distante, como si uno pudiera escapar del ruido de la vida en cualquier momento. Yo estaba acurrucada en el sofá, sintiendo una calma que jamás había experimentado antes. Leandro acarició mi cabello suavemente. Desde atrás, me rodeó con sus brazos y habló en voz baja. Me encanta como eres ahora. ¿Sabes? Todos los días pareces una cuerda tensada al máximo, como si pudieras romperte en cualquier momento. Apoyó la barbilla sobre mi hombro, y pude sentir la leve vibración de su pecho al hablar. No tienes que preocuparte, dijo tranquilamente. Yo no soy Julián. Incluso sin ti, podría seguir viviendo perfectamente. Mi cuerpo se congeló al instante. Un escalofrío me atravesó el pecho. ¿Qué? Capítulo 15. Quise girarme para ver la expresión de Leandro, pero el brazo alrededor de mi cintura era tan firme como un muro de acero. No me dejó darme la vuelta. Romina, voy a dejarte ir, así que no tengas miedo. Inspiró suavemente. Incluso seguía sonriendo mientras hablaba. Durante el tiempo que te queda, solo quiero que seas feliz. Poder convertirme en la persona que te acompañe hasta el final, me hace muy feliz. Gracias por haberme elegido en el último momento. No necesitas sentir culpa ni presión alguna. Solo deseo que puedas cumplir tu deseo. La tensión que había mantenido en mi espalda durante tanto tiempo se desmoronó al instante. En ese momento, fue como si hubiera tomado la cuchilla más afilada del mundo y atravesado todas las defensas escondidas en mi corazón. Tú, ¿cómo lo descubriste? Sin darme cuenta, las lágrimas ya me cubrían el rostro. Levanté ligeramente la cabeza. Leandro dejó escapar una risa amarga. El día que saliste a ver a Julián, yo estaba detrás de ti, así que él ya conocía desde entonces la verdadera razón por la que me acerqué a él. Y durante todos esos días, simplemente había intentado hacerme un poco más feliz en el tiempo que me quedaba. Lo siento. ¿No es eso lo que quiero escuchar? Leandro soltó una pequeña risa. ¿Puedes abrazarme un poco menos fuerte? Usé la manga de su ropa para secarme las lágrimas. ¿Cómo se supone que voy a besarte así? Leandro aflojó los brazos entre risas. Probablemente porque era la primera vez que yo lo besaba por iniciativa propia. Primero se quedó inmóvil un instante, y luego tomó completamente el control. El sistema anunció, anfitriona, el nivel de amor del objetivo ha alcanzado 98. Finalmente, di un paso directo hacia el borde del precipicio que llevaba tanto tiempo viendo frente a mí. Más tarde, con los ojos teñidos de emoción, Leandro todavía quiso confirmarlo. Romina, esto es realmente lo que quieres, ¿verdad? Asentí en silencio. Después de eso, pasamos toda la tarde sin salir de la habitación. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas, marcando un ritmo ligero y alegre. Yo había pensado que, después de aquel día, el nivel de amor de Leandro finalmente llegaría a 100, pero al final, se quedó detenido en 99, y para el límite de la misión, solo quedaba 1 mes y medio. Después de un viaje que duró más de 1 mes, finalmente regresamos a casa. Capítulo 16. Después de volver, Leandro dijo que quería hablar con Julián. Yo misma lo llevé hasta el edificio donde vivía. Los dos hablaron durante media hora. No supe qué fue exactamente lo que Leandro le dijo, pero después de eso, Julián finalmente salió de aquella casa que parecía una prisión para él. Se afeitó la barba, volvió a ponerse traje y regresó a trabajar a la empresa, aunque aún así insistió obstinadamente en romper su compromiso con Michelle. El día que recibimos la noticia, Leandro estuvo deprimido durante toda la jornada. No me digas que ese tipo todavía no se rinde y sigue pensando en robarte. No lo hará. Realmente no sabía cómo consolarlo.
Julián era como una hierba creciendo entre las grietas, frágil, pero increíblemente resistente. Incluso si le cortaban las ramas y hojas, mientras hubiera un poco de luz volvería a crecer. Pero comparado con Julián, la persona que más me preocupaba era Michelle. Desde el principio hasta el final, todos la habíamos lastimado. Pero al principio ella ya sabía lo que existía entre tú y Julián, ¿no? Leandro soltó una risa burlona mientras se acercaba a mí. Ella aprovechó la amnesia de Julián para entrar en su vida. ¿De verdad crees que nunca imaginó cómo podría terminar todo esto? Se inclinó todavía más cerca. Cuando tú viniste a buscarme, yo ya había imaginado 800 finales distintos. Y solo porque estaba dispuesto a aceptar cualquiera de ellos con gusto, decidí acudir a tu cita. Romina, la vida es una apuesta. Todo el mundo debe responsabilizarse de las decisiones que toma. Le di una patada ligera para apartarlo, pero enseguida me agarró del tobillo y volvió a arrastrarme hacia él. No pude evitar poner los ojos en blanco. Claro, solo tú sabes hablar así de bonito. Leandro siempre lograba entenderme de una forma extraña, como un médico capaz de encontrar exactamente la herida escondida en mi corazón y curarla con precisión, pero no todo el mundo era Leandro. Capítulo 17. 3 días después, recibí inesperadamente una llamada de Michelle. Dijo que quería verme. Quería saber por qué Julián me amaba tanto a mí, y aún así jamás había sido capaz de mirarla realmente a ella. Por un momento me ablandé y acepté ir. Cuando salí a tomar un taxi, un automóvil se lanzó directamente hacia mí. Vi los ojos completamente desquiciados de Michelle detrás del volante y me quedé paralizada en el acto. Romina, cuidado. Screech. El chirrido violento de los neumáticos raspando el suelo explotó en mis oídos. Creí escuchar la voz de Julián, y al instante siguiente, alguien me empujó con todas sus fuerzas. Toda la sangre de mi cuerpo pareció congelarse. Caí al suelo rígida, incapaz de girarme, hasta que el llanto desgarrador de Michelle sonó antes que cualquier otra cosa. Julián, Julián. Sentí como si alguien me hubiera triturado el corazón. Me levanté tambaleándome y corrí desesperadamente hacia ellos. Michelle me empujó violentamente. Lárgate, lárgate. No lo toques. Tenía a Julián en brazos. Su rostro estaba cubierto de sangre y sus manos temblaban sin control. Saqué el teléfono apresuradamente. Llamé a la policía y a la ambulancia, y luego me lancé hacia él para sujetarle la mano. Romina. La voz de Julián era débil. Cuando levantó la vista hacia mí, incluso logró esbozar una pequeña sonrisa. Menos mal, estás bien. No culpes a Michelle, dijo con dificultad. Fui yo quien le falló primero. Quizá, esto también esté bien. Al menos así, no tendré que verte desaparecer delante de mis ojos. Capítulo 18. No recuerdo en qué momento llegó Leandro. Mi mente estaba completamente aturdida. En los pasillos del hospital resonaban de vez en cuando los llantos desesperados de otros pacientes y familiares. Yo permanecía inmóvil, observando fijamente la luz encendida sobre la puerta del quirófano. Michelle ya estaba completamente destrozada, sentada en el suelo, sin ninguna dignidad ni compostura. Miraba al vacío con los ojos perdidos. Jamás imaginé que Julián y yo terminaríamos llegando a un desenlace de vida o muerte. Si realmente moría allí, la culpa me perseguiría toda la vida. Leandro estuvo corriendo de un lado a otro, buscando médicos, pagando gastos, hablando con el hospital. Cuando me abrazaba, lo hacía con tanta fuerza como si tuviera miedo de que yo me derrumbara por completo. Todo estará bien, Romina. Julián va a salir adelante. Michelle frenó a tiempo. Tal vez ella realmente no quería matarme, o tal vez alcanzó a ver a Julián aparecer. Fuera cual fuera la razón, aquel instante de debilidad terminó salvándole la vida. 3 horas después, las luces del quirófano finalmente se apagaron. Los médicos sacaron a Julián en una camilla. La cirugía fue un éxito. Ahora deberá permanecer en observación en la UCI. La cuerda que había mantenido mi corazón tenso durante tanto tiempo finalmente se rompió. Me apoyé sobre el hombro de Leandro y murmuré agotada. Voy a dormir un rato. Ni siquiera llegué a escuchar su respuesta. Mi cuerpo cayó antes de que pudiera sostenerme. Cuando desperté otra vez, ya era de día. Leandro seguía sentado a mi lado, completamente exhausto. ¿Despertaste? ¿Quieres comer algo? No había dormido en toda la noche. Sus ojos estaban llenos de venas rojas por el cansancio. Con ansiedad, me sujetó suavemente cuando intenté incorporarme. No te muevas todavía. Julián sigue sin despertar, pero los médicos dijeron que su estado es muy bueno. No hubo complicaciones después de la operación. Finalmente pude respirar un poco más tranquila. Lo agarré de la mano y tiré de él para que se acostara conmigo. Duerme un poco. Me acurruqué en sus brazos y, por primera vez en muchísimo tiempo, sentí una paz absoluta. Leandro, gracias. Capítulo 19.
Julián permaneció medio mes en la UCI antes de finalmente salir del peligro. Cuando despertó, Leandro y yo fuimos juntos a visitarlo. En la habitación, Michelle acababa de servir sopa de un termo. Cuando nos vio entrar, la expresión de su rostro se congeló por un instante. Seguía sin querer verme, pero su mirada ahora era extraña, complicada. Julián, vinieron a verte, dijo en voz baja. Julián tenía la cabeza vendada y aún hablaba débilmente. Sus ojos alargados recorrieron lentamente nuestros rostros y se detuvieron apenas un segundo sobre mí y sobre Leandro. Luego bajó la mirada y pareció pensar seriamente antes de preguntar, ¿quiénes son ustedes? Mi corazón dio un vuelco violento. Leandro me rascó suavemente la palma de la mano, intentando tranquilizarme. Soy Leandro. ¿No me recuerdas? Tu nombre me resulta familiar. Julián frunció ligeramente el ceño. He olvidado muchas cosas del pasado. Más tarde hablamos con el médico. Nos explicó que, después de despertar, Julián había olvidado absolutamente todo lo relacionado con su vida anterior. Michelle le dijo que era el joven heredero de una familia poderosa y que ella era su prometida y amor de la infancia. Tal vez esto sea lo mejor, dijo Leandro mientras salíamos del hospital. Para Julián, este es el final más feliz posible. Parece que el destino finalmente decidió ayudarlo. Capítulo 20. Leandro me llevó silenciosamente fuera del hospital. No volvimos a molestar la tranquilidad de Julián. Solo quedaban 15 días. Era como si una cuchilla colgara constantemente sobre mi cabeza. Mi corazón estaba cada vez más tenso porque el nivel de amor de Leandro seguía detenido en 99. Pidió medio mes de vacaciones. Quería pasar cada segundo conmigo. Todos los días grababa muchísimos videos de nosotros. Cuando te vayas, podré mirarlos cada vez que te extrañe. A veces también preguntaba caprichosamente, Romina, ¿de verdad no existe ninguna manera de que puedas quedarte? Pero no la había. Si hubiera existido, Julián jamás habría terminado así. Yo no podía responderle. Solo podía abrazarlo en silencio. Durante la última semana, el insomnio de Leandro empeoró cada vez más. Pasó de dormir mal hasta la madrugada a directamente no dormir en toda la noche. Sin saber qué hacer, compré alcohol y lo convencí de beber conmigo. Bebió hasta vomitar. Y finalmente, incapaz de contenerse más, se derrumbó. Romina, me abrazó con fuerza, negándose a soltarme. No te vayas, por favor, quédate conmigo. Sí, te lo suplico. En realidad no soy tan fuerte como crees. A veces, también quiero volverme loco como Julián. Solté una risa amarga entre lágrimas y le acaricié lentamente la espalda. Ya está, Leandro. Apreté los labios mientras sentía el corazón desgarrarse. Déjame ir. Leandro cerró los ojos y finalmente se quedó dormido profundamente. Fingí no ver la humedad acumulada en las comisuras de sus ojos. Solo lo abracé con todas mis fuerzas. Cuando despertó, volvió a convertirse en el mismo Leandro cálido, seguro y brillante de siempre. Entonces me pidió cumplir un último deseo. Y yo acepté. No fue hasta llegar a la tienda de vestidos de novia que sonrió triunfante. Siempre quise verte usando un vestido de novia para mí. Le pedí a la empleada que me maquillara completamente. Cuando salí usando el vestido, Leandro se quedó mirándome durante muchísimo tiempo, completamente inmóvil. Y finalmente, el sistema habló. Felicitaciones, anfitriona. El nivel de amor de su objetivo ha alcanzado el máximo. Misión completada. Preparando regreso al mundo real. Cuenta regresiva, 10 minutos. Parecía que Leandro entendió instantáneamente lo que eso significaba. Me miró y corrió desesperadamente hacia mí. Romina, me abrazó con fuerza. En su expresión convivían el alivio y un dolor insoportable. Lo lograste, ya vas a irte, ¿verdad? Lo siento, respiré profundamente, pero aún así las lágrimas comenzaron a caer sin control. Olvídame. No merezco un amor como el tuyo. Cuando uno ama, ama. ¿Qué importa si alguien lo merece o no? Los ojos de Leandro estaban rojos mientras besaba suavemente la comisura de mis labios. Ve, Romina, espero que sigas avanzando sin mirar atrás, y que finalmente cumplas todos tus deseos. Una luz blanca inundó mi visión, y entonces, de repente, escuché el pitido constante de una máquina junto a mis oídos. Capítulo 21. Sentí como si mi conciencia hubiera sido arrancada de algún lugar lejano, y entonces, de repente, el mundo volvió a volverse claro. Escuché la voz familiar de mi madre, temblando de emoción mientras hablaba. Romina, por fin despertaste. Mamá sabía que lo lograrías. Sabía que ibas a despertar. Doctor, doctor. Mi mente confusa volvió a conectarse lentamente con el dolor y el entumecimiento de todo mi cuerpo. Moví ligeramente los dedos, y descubrí que realmente había despertado. Más tarde supe que el flujo del tiempo en aquel mundo era diferente al del mundo real.
Yo había pasado 4 años y medio conquistando a Julián y medio año conquistando a Leandro, pero en la realidad solo habían transcurrido 5 meses. Sin embargo, las personas que conocí allí fueron completamente reales. Cada vez que pensaba en ellos, el pecho me dolía hasta dejarme sin aire. Romina, mi madre acarició mi rostro con alivio. Su cabello completamente blanco me hirió los ojos. Lo importante es que despertaste, que por fin despertaste. Rápidamente contuve las lágrimas que amenazaban con caer. Ya la había hecho sufrir demasiados años. No podía seguir preocupándola. La abracé con fuerza y encontré redención entre sus brazos. Mamá, no existía refugio más cálido en este mundo. Nunca volveré a hacerte sufrir así. A partir de ahora, seré yo quien te cuide bien. Capítulo 22. Los médicos y enfermeras corrieron de un lado a otro celebrando la noticia. Muy pronto me llevaron a hacerme exámenes completos. El médico dijo que la velocidad de recuperación de mi cuerpo era increíble. Después me dejó sola para hablar conmigo. Señorita, necesitaremos que colabore en una investigación. Dentro de unos días algunos especialistas se pondrán en contacto con usted. Fue entonces cuando descubrí la verdad. Habían utilizado un dispositivo experimental de última generación para estimular mi cerebro y provocar mi despertar. El tratamiento se aplicó a 10 personas, y yo fui la única que consiguió despertar. Mi madre me abrazaba con alivio, pero por las noches ni siquiera se atrevía a cerrar los ojos para dormir. Romina, mamá ya ha tenido demasiados sueños como este. Las arrugas de su rostro parecían más profundas bajo la luz. Sujetaba mi mano con tanta fuerza que no se atrevía a soltarla. Entonces recordé aquellas noches en las que Leandro tampoco podía dormir. Sentí un dolor punzante en el corazón. ¿Acaso él también tenía miedo de abrir los ojos una mañana y descubrir que yo había desaparecido? ¿Cómo estarían ellos ahora? Todo parecía un sueño. En ese mundo, solo yo recordaba lo ocurrido. Recordaba al obsesivo Julián. Recordaba a Leandro, que me amaba sin límites. A veces despertaba aturdida y no podía distinguir si estaba en la realidad o en aquel otro mundo. Otras veces permanecía sentada sobre la cama durante toda una tarde, repasando todo lo vivido en esos años, hasta que una noche, mi madre me despertó sobresaltada. Su rostro estaba lleno de preocupación. Romina, ¿qué te pasa? Me toqué el rostro y entonces descubrí que estaba llorando. Llevas toda la noche llorando, y repitiendo el nombre de Leandro mientras duermes. Romina, ¿quién es Leandro? Sus ojos estaban llenos de angustia por mí, bajo la luz de la habitación. El cabello completamente plateado de mi madre brillaba dolorosamente. Todavía no tenía 50 años, y aún así lucía agotada y envejecida. En ese instante comprendí que no podía seguir siendo tan egoísta. No había regresado para vivir atrapada en el pasado. Todo aquello que había recuperado después de atravesar incontables sufrimientos. Debía aprender a valorarlo. Me limpié las lágrimas y le sonreí suavemente para tranquilizarla. No pasa nada, solo recordé algunas cosas tristes. Mamá, durmamos juntas esta noche. Hace muchísimo tiempo que no dormimos abrazadas. Los brazos de mi madre tenían un olor cálido y tranquilizador. Jamás me arrepentí de la decisión que tomé aquel día. Y a partir de ahora, seguiré avanzando sin mirar atrás. Renaciendo completamente de nuevo. Capítulo extra 1. Soy Julián. Nunca perdí la memoria. Todo fue una mentira para engañar a Romina. Esa tonta. ¿Cómo iba alguien a perder la memoria así de repente? Simplemente no quería perder contra Leandro. Aquel día, cuando Leandro vino a buscarme, yo estaba sentado en el suelo mirando al vacío. Se sentó a mi lado y permanecimos largo rato observando juntos el cielo azul fuera de la ventana. Al final, me dijo que había decidido dejar ir a Romina, que permitiría que regresara a casa. En ese instante me quedé completamente conmocionado. ¿Lo sabes? Leandro asintió. Julián, no está mal que desees un para siempre, pero no puede ser. Nosotros no podemos tener eternidad. Solo podemos quedarnos con él. Alguna vez existió, así que debes dejarlo ir. No sabía si aquellas palabras eran para mí o para sí mismo. Guardé silencio un momento antes de girar la cabeza, con los ojos ardiéndome, pero no puedo aceptarlo. Tu incapacidad para aceptarlo terminará convirtiéndose en una carga que aplastará a Romina, dijo Leandro. ¿De verdad crees que ella no tiene corazón? ¿Que no sufre? Por un instante me quedé sin palabras. Sorprendentemente, sentí que ese tipo insoportable de Leandro tenía razón, pero aún así no sabía cómo dejarla ir. Solo podía esconderme para no verla, pensar en ella en silencio desde algún rincón, pensar hasta no poder dormir, y arrepentirme una y otra vez de mi impulsividad de aquel entonces. Hasta que, después de romper el compromiso, Michelle comenzó a llamarme como una loca. Sabía que le había fallado, pero jamás imaginé que descargaría todo su odio sobre Romina. Cuando llegué al lugar, ya era demasiado tarde. En aquel momento,
Incluso tuve un pensamiento miserable y egoísta. Si moría allí, ¿Romina me recordaría toda su vida? Realmente era ridículo. Cuando desperté en la cama del hospital, incluso sentí algo de decepción. Pero después de caminar una vez al borde de la muerte, finalmente comprendí algunas cosas. Ahora ya no podía hacer nada por ella. Lo único que podía hacer era dejarla marcharse con tranquilidad. Y pensé que probablemente ella también deseaba que yo olvidara. Cuando dije que había olvidado muchas cosas del pasado, la expresión de alivio en su rostro fue evidente. En ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Desde pequeño siempre estuve solo, y en el futuro, seguiría estando solo. Más tarde, fingí haber perdido la memoria durante tanto tiempo, que los recuerdos relacionados con Romina comenzaron a volverse realmente borrosos. A veces me quedaba paralizado varios segundos antes de conseguir recordar su nombre completo, como si una mano invisible estuviera borrando silenciosamente todas las huellas de su existencia. Así que fui a buscar a un tatuador y grabé su nombre en mi brazo. Después, Leandro murió en un accidente automovilístico. Y en este mundo, la única persona que aún recordaba a Romina era yo. Todos decían que ella jamás había existido. Incluso yo, una mañana cualquiera, me quedé mirando durante largo rato el tatuaje en mi brazo. ¿Quién es esta persona? Intenté recordarlo durante medio mes. No obtuve ninguna respuesta. Al final, pedí una cita con el tatuador y borré aquel nombre de alguien que nunca había existido. Los años siguieron transcurriendo en calma, pero en el fondo de mi corazón, siempre tuve la sensación de haber olvidado algo terriblemente importante. Capítulo extra 2. Un mes después, recibí una llamada del médico en una tarde completamente normal. Me pidió que fuera al hospital. Dijo que el especialista que había mencionado anteriormente quería verme. 3 días después, finalmente conocí al experto del que hablaba. Tenía exactamente el mismo rostro que Leandro, pero sus ojos eran completamente desconocidos. Hola, Romina, soy Leandro. Me tendió la mano y sonrió de una manera increíblemente encantadora. Me alegra mucho que alguien haya logrado despertar con éxito. Has demostrado que este sistema realmente funciona. Me quedé tan impactada que fui incapaz de reaccionar. El mundo entero pareció desvanecerse frente a mis ojos. Solo quedó aquella sonrisa de Leandro. ¿Romina? ¿Señorita Romina? Leandro agitó la mano frente a mí. Aquellas manos largas. Las mismas manos que siempre me abrazaban en aquel otro mundo. Parpadeé, y cuando reaccioné, ya lo había agarrado de la muñeca delante de todos y lo estaba arrastrando hacia una habitación vacía del hospital. Luego cerré la puerta de golpe. Mi corazón latía descontroladamente. Apoyé una mano contra la pared y, con la voz temblorosa, lo saludé. Hola, Leandro, soy Romina. Me gustas. ¿Quieres casarte conmigo? Un dedo presionó mi frente. Leandro me apartó con una expresión de absoluto shock. Parece que el sistema todavía tiene algunos efectos secundarios. ¿Siempre saludas así a las personas que acabas de conocer? La forma completamente desconocida en que me hablaba hizo que el pecho me doliera terriblemente. Leandro, no pude contenerme y terminé llorando apoyada contra su hombro, porque él no era ese Leandro. Si realmente lo hubiera sido, me habría abrazado en cuanto me vio. Está bien, no llores. De repente, Leandro me rodeó suavemente con los brazos. Entiendo que acabas de salir del sistema. Es normal que todavía confundas ambos mundos. Levanté la cabeza y lo miré confundida. Y finalmente, en aquella expresión desconocida, encontré un pequeño rastro de Leandro que conocía. Leandro sonrió levemente. Entonces hablemos. Pequeña ratoncita de laboratorio. Resultó que Leandro era el creador del sistema, y yo había sido una de sus primeras participantes experimentales. Ese sistema utilizaba condiciones extremadamente crueles para poner a prueba la fuerza de voluntad de cada persona. Leandro explicó. Algunos participantes no pudieron resistir la tentación y decidieron quedarse en el mundo de la conquista. Al final, su voluntad se debilitó tanto que jamás despertaron en el mundo real. Solo quienes poseen un deseo de vivir lo suficientemente fuerte y una voluntad capaz de superar todas las tentaciones consiguen que la actividad cerebral alcance el nivel necesario para responder al sistema. Felicitaciones, Romina. Tu determinación fue lo que te permitió tener éxito. Fruncí el ceño, incapaz de creerlo. ¿Entonces nunca hubo nadie que alcanzara el 100% del amor del objetivo? Leandro sonrió. Claro que sí, pero esas personas usaron todos sus puntos para intercambiarlos por la posibilidad de permanecer para siempre en aquel mundo. Solo tú usaste tus puntos para cambiar de objetivo. Quedarse o arriesgarse a ser borrada con tal de volver a casa. Esas siempre fueron las únicas dos opciones. Probablemente, ellos nunca conocieron a alguien tan obsesivo como Julián. Y probablemente el sistema jamás había encontrado a alguien tan firme como yo.
Por eso ambos nos convertimos en anomalías extremadamente raras. Entonces, ¿qué ocurrirá con ellos? Pregunté lentamente. Leandro respondió. En ese mundo, tu existencia será borrada poco a poco. Será como si nunca hubieras aparecido. En ese instante finalmente pude respirar tranquila. El Julián que me había olvidado, seguramente podría vivir bien en ese mundo. ¿Y tú? Levanté la mirada hacia él. ¿Por qué tienes el mismo nombre que la persona que conquisté? Leandro soltó una pequeña risa. Porque eras el único caso excepcional. Quería ver qué clase de terca imposible eras para aferrarte tanto a volver a casa. Romina, mi existencia solo representaba el último obstáculo que te impedía regresar. Desde el momento en que cambié de objetivo de conquista, apareció Leandro, usando el amor como excusa. Él había elevado la dificultad del sistema al nivel del infierno. Vaya, cómo cambian las cosas, dije abatida. Entonces tú tampoco me amas de verdad. No, Leandro me revolvió suavemente el cabello. El amor fue real. En una situación así es muy difícil separar completamente los sentimientos de uno mismo. Solo necesito algo de tiempo para descubrir si realmente me gustas de verdad. Oh, finalmente me sentí un poco más tranquila, aunque inmediatamente volví a enfadarme por la manera fría en que había actuado antes. ¿Y cuánto tiempo necesitas? Porque si tardas demasiado, me enamoraré de otra persona. Leandro se quedó completamente sin palabras. Solté su mano y me di la vuelta para marcharme, pero Leandro me agarró rápidamente y me arrastró de vuelta hacia él. Ya está, aflojó los hombros y suspiró con impotencia. ¿Ni siquiera puedo asustarte un poco? Tú perseguiste a Julián durante años enteros, ¿y yo no puedo dejarte perseguirme unos cuantos días? Por hacerme sufrir así, le pisé el pie con fuerza. Leandro atrapó mi brazo con una sola mano y me arrastró directamente a sus brazos, abrazándome con firmeza antes de finalmente soltar un suspiro de alivio. Durante este último mes pensé muchísimo, y entendí que no puedo olvidar esos 6 meses. La persona que vivió todo eso contigo fui yo. Esos recuerdos ya forman parte de mí, hace tiempo se fusionaron conmigo. Por eso, aparecí otra vez frente a ti. Apoyó suavemente la barbilla sobre mi cabeza. Romina, me gustas. Entonces, ¿ahora sí puedes volver a conquistarme? ¿Conquistarte qué? Si ya estás enamorado de mí. Le rodeé el cuello con los brazos y le di una fuerte palmada en la espalda. ¡Auch! Leandro hizo una mueca de dolor mientras fruncía los labios con expresión agraviada. ¿Y eso por qué? Quería comprobar si estaba soñando. ¿Te dolió? Claro que me dolió. Entonces ya me quedo tranquila. Respiré profundamente, y terminé llorando mientras sonreía. ¿Por qué lloras ahora? Está bien, está bien. Entonces te conquistaré yo. Sí. Leandro entró en pánico inmediatamente. No pude evitar darle mi opinión más sincera. Sigo pensando que este sistema es una completa basura. Sí. Leandro se rascó la cabeza. Entonces, supongo que tendré que mejorarlo. Me parece bien. No me explicó cómo lo haría. Y yo tampoco pregunté. Después de todo, él era el profesional. Seguramente sabía mejor que nadie que debía cambiar. Aunque honestamente, un desarrollador que termina cayendo personalmente dentro de su propio sistema, probablemente era el primero en la historia. Por eso todo esto todavía me parecía irreal. Hasta que más tarde lo llevé a conocer a mi madre. Hasta que realmente apareció frente a ella, de carne y hueso. Solo entonces sentí que todo era real. Al final, el destino todavía había sido amable conmigo. Si el universo entero no es más que una ilusión, entonces tú y yo somos aquello que brilla dentro de ella, y sin importar en qué instante del tiempo nos encontremos, al final, siempre terminaremos encontrándonos el uno al otro.